La idea de quedarse en casa y no tener que salir a la mañana a perseguir un transporte público o chupar frío, como se dice aquí en estas latitudes, e incluso el tener que retornar a nuestras casas de nochecita cansados y abatidos, es algo bastante tentador. Pues este es un poco el concepto que entienden la mayoría de las personas que no realizan actividades donde el trabajo remoto sea una opción. Digamos que vivimos en una suerte de realidad en donde se entiende que el que tenga la posibilidad de trabajar desde casa tiene todo a favor. Y por el otro lado, la realidad es muy distinta. El trabajo remoto intercambia el tiempo ocioso que tenemos en trabajos tradicionales por tiempo focalizado en llevar a cabo nuestras tareas laborales. ¿A qué me refiero con tiempo ocioso? Por ejemplo, esos minutos u horas que nos llevan a salir de nuestra casa, subirnos a un ómnibus u otro tipo de vehículo y tener que viajar hasta nuestro destino final. Luego llegar a nuestra oficina, puesto laboral, y comenzar así a realizar tareas. También se suman otros tiempos, como la hora libre del almuerzo, las veces que hacemos un tiempo para ir al baño, las escapadas a comprar algún snack o hacernos un café, o incluso esas pausas que hacemos en donde vamos a charlar con un compañero nuestro sobre el partido de fútbol que vimos la noche anterior. Y ya que estamos, además, podríamos sumar también el tiempo que nos consume al final del día, el retornar otra vez hasta nuestras casas. Toda esta suma de minutos libres en el trabajo remoto no existe. Una vez que te hiciste el café a la mañana, en tu casa y con tu estufita al lado, arranca una larga jornada de trabajo que, como en otros ámbitos, a veces se extiende hasta largas horas de la noche. Muy frecuentemente incluye almorzar a la par o al lado de tu computadora u ordenador, a la vez que mantenemos 3 o 4 conversaciones por chat sobre el proyecto laboral que tengamos entre manos. Situación que a la larga no hace más que generar un estrés muy importante. No obstante, para la sociedad, tú estás calentito en tu casa y capaz escuchando la radio de fondo. ¿Y sabes qué? Genera bronca que piensen que los teletrabajadores se están rascando el higo. Ojo, he visto situaciones en donde hay gente que comienza a experimentar el teletrabajo por primera vez y se dedican al aseo de sus casas o ponen a lavar la ropa sucia de mientras dejan el computador encendido. No obstante, el desarrollador de software o persona que está relacionado con la tecnología no tiene tanto tiempo libre para los aseos de la casa, sino que la presión de avanzar con sus tareas diarias y seguir las indicaciones de sus contratistas van tornando la actividad muy pesada. Conozco muchas personas dentro del ámbito de la tecnología que prefieren no trabajar desde sus casas. Esto se da mayormente por situaciones familiares concretas o espacios reducidos donde la convivencia se vuelve un tema tirante. También hay muchos que se han dado cuenta a la larga, trabajando remotamente le dedican mucho más tiempo al tema laboral que yendo a la oficina. Si bien algunos relacionan directamente el término libertad de horario con el teletrabajo, la realidad es que investigaciones sugieren que esta actividad puede conducir al desarrollo de malos hábitos, dándole prioridad a llevar a cabo sus tareas por encima del bienestar personal. Esta realidad, que aunque no siempre se discute abiertamente, es un desafío constante para la salud mental y las relaciones personales. Ahora, si hiciste clic en este video es porque seguramente y de alguna forma estás relacionado con el trabajo remoto. Y dudo mucho que si, por ejemplo, sos un profesor de inglés que tiene que ir a un instituto a dar clases, estés meramente interesado en la temática de este video. Por lo tanto, y sabiendo quién está viendo esto, hoy vamos a ir al grano y preguntarnos por qué el teletrabajo se vuelve algo adictivo a pesar de las connotaciones negativas que tienen para nuestra vida. Quizás en otro video más adelante explique en forma más detallada cómo fui a dar con el trabajo remoto, dado que me parece que es una historia bastante interesante de contar. No obstante, y para el video de hoy, no puedo más que dar mi opinión en base a mi experiencia. Yo, en mi caso, di mis primeros pasos en esta modalidad de trabajo entre el 2006 y 2010. En esa primera instancia, y cuando aún no se sabía ni qué era el teletrabajo, y por supuesto que no había ningún tipo de estudio concreto acerca de cómo esta modalidad afectaba a los trabajadores, comencé a notar de alguna forma que el día a día se me volvía muy pesado. Además, no había otros colegas a los cuales le podía consultar cómo era que les estaba
afectando a ellos, y sin entrar en otros aspectos como que no era muy bien visto que alguien estuviese en su casa todo el día encerrado y supuestamente trabajando. Digamos que a grandes rasgos nunca estaba 100% metido en el trabajo ni 100% centrado en el descanso. Recuerdo situaciones, por ejemplo, despertándome a las 4 de la mañana para ver cómo iba rindiendo aquella actividad laboral que llevaba a cabo. Y en base a los resultados, mi jornada laboral comenzaba en ese mismo momento o me volvía a la cama. Un poco las diferentes zonas horarias en el mundo, sumado a la nueva interconectividad global y el resultado económico relacionado con mi vigía, eran, digamos, una constante preocupación. Esa falta de un espacio único y centrado para la actividad laboral, como podía ser, por ejemplo, una oficina, a la larga comenzó a jugarme en contra. Digamos que necesitaba un cambio de aires y esto a veces se manifestaba con cosas simples, como por ejemplo vestir un cierto tipo de ropa a la hora de trabajar o cambiarme cuando ya entendía que había culminado la jornada. Este cambio de atuendo, que parece algo insignificante, en este ámbito de encierro se volvía algo muy necesario. Era como una especie de factor que me ayudaba a realizar un cambio de cabeza y que en definitiva era muy necesario. Luego pasó el tiempo y ya entrados en el año 2010 y producto de un cambio laboral que era necesario por distintos factores, fue allí que comencé a cumplir funciones para una filial de una compañía internacional dentro del área del desarrollo de software. No obstante, y en aquella época, el trabajar 100% desde la casa de uno aún no estaba dentro de las posibilidades. Es más, ni siquiera estaba contemplado. Fue aquí que tuve la oportunidad de trabajar por muchos años más, con grandes colegas y amigos que fueron un poco, digamos, mi respaldo de entrada a este mundo del trabajo internacional. Luego, y a medida pasó el tiempo, pero incluso mucho antes de lo que fuese la pandemia del COVID, comenzó la posibilidad en ese ambiente de trabajar desde nuestras casas. No obstante, yo era uno de los principales detractores. A mí me gustaba el ambiente de la oficina, charlar con la gente, contarnos cosas, reírnos, analizar tendencias sociales y digitales, salir a almorzar juntos, a la noche, ¿por qué no?, salir a bolichar, como se dice en estas latitudes, entre otros factores. Aquello de volver a encerrarme en mi casa o aislarme, desde mi punto de vista, no era para nada atractivo, dado que en este punto mi vida había cambiado. Pero, y como todos sufrimos a nuestra manera, un día llegó la pandemia y el trabajo remoto se volvió una necesidad. De nuevo volvió el encierro, el aislamiento laboral, los cambios de ropa y los recuerdos de los after office con los colegas que hacía la diferencia. No obstante, y ya en este punto, esto me alcanzaba en otra etapa de mi vida y digamos que sentía que ahora lo podía encarar de una forma diferente. En esta segunda oportunidad, el teletrabajo no me tomaría por sorpresa, sino que de alguna forma estaba preparado para lo que se vendría. Pero, y por otro lado, para muchos compañeros, se volvió una primera experiencia en la cual había que adaptarse. Hoy en día creo que no es extraño escuchar que alguien trabaje desde la casa en eso que tiene varios nombres. Algunos le dicen work from home, otros home office. No obstante, es lo mismo en todos sus sentidos. La computadora u ordenador hoy es la herramienta de trabajo, comunicación y diversión que muchos utilizan a diario. Su uso se ha expandido a todas las formas y la posibilidad de ganar dinero con ella y en las más variadas formas es una realidad. No obstante, esta tendencia ha traído problemas significativos entre los empleados de variadas compañías e industrias. Aquella camaradería que se daba entre compañeros de trabajo se ha enfriado bastante. Hoy se festejan cumpleaños a través de la pantalla, usando aplicaciones como Zoom u otras similares. Los trabajos o tareas a realizar nos llega con forma de tarjeta en un tablón de aplicaciones como Trello y lo único que importa es que estas tareas progresen o cambien de estados en el correr de los sprints. El trabajo remoto ha enfriado los procesos, ha distanciado a los compañeros y ha creado otra forma de trabajar. Quizás hoy no haya que tomarse un ómnibus para trasladarse hasta la oficina, pero sí hay más horas dedicadas al trabajo que antes y esto muchas compañías le hacen un caso omiso. He sabido algunas regulaciones y leyes que están en tratativas en algunos países de Latinoamérica para que de alguna forma logren poner un poco de orden al trabajo remoto. En algunos casos se viene implementando y en otros ya ha comenzado a regir. No obstante, y el problema de siempre,
es que la modalidad del teletrabajo viene acompañada de diferentes formas de cobrar el salario y es allí donde las leyes parecen perderse por el camino. Por ejemplo, hay algunos empleadores remotos que buscan no hacer transferencias bancarias para así no levantar sospechas de sus actividades económicas o quizás para evitar el pago de impuestos. Y nos proponen a nosotros los contratados cobrar con una suerte de tarjeta de débito virtual, o sea, desde allá afuera la recargan y desde acá, por ejemplo, la podemos usar en el supermercado. Toda esta suerte de atajos o nuevas realidades, que quizás no estén del todo mal, no hacen más que chocar con lo tradicional y creo yo que en algunos casos se escapa a los controles convencionales. Muy bien, y ahora que entendemos un poco más el panorama con el cual se encuentra el trabajador tecnológico remoto, pues lo que nos podríamos preguntar es ¿qué tipo de desafíos ocultos o quizás desgastes a nuestro bienestar y crecimiento pueda llegar a generar esta actividad? Una de las principales dificultades para el crecimiento personal es el aislamiento y la soledad, ya que la falta de interacción diaria con los colegas puede hacer que los trabajadores se sientan desconectados, pequeños e incluso invisibles, afectando enormemente la salud mental. Según estudios recientes que estuve consultando, el 20% de los trabajadores remotos identificó la soledad como su mayor problema. La falta de una línea de división que separe lo que es el trabajo de la vida personal son una constante, lo que lleva al exceso de trabajo y agotamiento, haciendo difícil desconectar y no sentir siempre la obligación de estar en línea. Esto se manifiesta en una sensación de agotamiento emocional, donde el switch del trabajo nunca se apaga. Las comunicaciones también presentan desafíos. La falta de interacción cara a cara puede dar lugar a malos entendidos y la dependencia de una conexión a internet estable y de herramientas de comunicación pueden ser un problema constante. A nivel personal se desarrollan hábitos nocivos, como no comer un almuerzo adecuado, lo que lleva a la irritabilidad, mal humor y cansancio crónico, a pesar de dormir las mismas horas que todo el mundo. También se menciona la falta de ejercicio, donde quizás el contar con una mascota sea la única motivación que lleve a generar movimiento. Otros generan sentimientos de culpa por no estar trabajando todos los minutos del día, creyendo que cualquier descanso los va a convertir en malos empleados, incluso si su propio supervisor confía en ellos. Las videollamadas pueden generar ansiedad, haciendo que uno se sienta poco atractivo para mostrarse en cámara si no se arregla antes un poco, afectando así la percepción del profesionalismo. Por eso y otras razones, muchas veces se opta por apagar la cámara, perjudicando la confianza con que el otro lo está percibiendo. Por otro lado, las relaciones personales pueden tensarse con la pareja o el cónyuge por la percepción de desigualdad o resentimiento. Puede rondar la sensación de que el trabajo no tiene significado si no hay una dinámica de por medio propia de una oficina. Además, la ciberseguridad se convierte en una preocupación mayor, dado que las redes domésticas pueden ser menos seguras. Y finalmente aparece en escena algo que se llama el tecnoestrés, un fenómeno moderno que se manifiesta como una sobrecarga de información y una exposición constante a la tecnología, lo que afecta el bienestar y la productividad al borrar los límites entre lo personal y lo laboral. Otra de las modalidades más comunes de trabajo remoto es lo que se denomina como freelance, que viene a ser un trabajador independiente que ofrece sus servicios, digamos, de una forma autónoma, sin estar vinculado dentro de una relación fija con una compañía. Y con respecto a este punto, mejor conviene aclarar un par de cosas antes de continuar. Otro punto que sobresale de este tema es toda la información falsa y errónea que circula relacionado con el teletrabajo, pero más específicamente con la modalidad de freelance. Muchas de estas versiones tienen el fin de crear expectativas poco realistas, llevándonos a la frustración o, por el contrario, desanimarnos a probar esta modalidad, cuando en realidad podría llegar a ser la adecuada a nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, la creencia de que vamos a ganar nuestros primeros trabajos de una forma fácil y rápida, o que ganar dinero con esta modalidad sea sencillo, es una de las falsedades más comunes. Bajo
la modalidad de freelance, la realidad es que conseguir los primeros clientes es uno de los mayores desafíos y requiere de un esfuerzo, dedicación y tiempos considerables. Tampoco es cierto eso de que no se necesita experiencia para iniciarse en el trabajo remoto. Si bien no se requieren años, se necesitan habilidades básicas y conocimientos mínimos para realizar el servicio que se ofrece, ya que muy pocos clientes van a querer contratar a alguien sin que éste sepa qué es lo que se tiene que hacer. Por otro lado, la idea de que todos los freelancers son nómadas digitales que están viajando por el mundo es un error común, dado que se puede trabajar de forma remota desde la casa de uno sin tener que estar viajando constantemente. Y, aunque saber inglés puede generar ventajas y oportunidades, no es un requisito sí para trabajar en plataformas virtuales, ya que se pueden usar traductores en línea para facilitar la comunicación escrita. Además, esa percepción de que los trabajadores remotos tienen abundancia de tiempo libre o están disponibles las 24 horas del día es un mito. A menudo trabajan las mismas horas, solo que con mayor control sobre su horario. En este punto, es importante mencionar que existen posturas fuertes establecidas anti-remoto que quien las defiende afirman que el trabajo se da en el lugar del trabajo y que el teletrabajo es la cosa más tonta del mundo, asociándolo con una vida fácil y de alguna forma percibir la ambición y el deseo de hacerse millonario. Otros pueden sentir que el teletrabajo no tiene tanto significado o no es un trabajo real si no están en una oficina, una percepción que dentro de todo puede afectar la moral. Por lo tanto, y en este punto, que ya hemos abordado los factores más importantes relacionados con las ventajas y desventajas del trabajo remoto, la pregunta que nos podríamos hacer ahora es, en definitiva, ¿cuál será el futuro de esta modalidad de trabajo? ¿Cambiará de alguna forma? Es indudable que la expansión del trabajo electrónico o su integración en las diversas etapas de la cadena de producción de varias industrias continuará incrementándose. Cada día que pasa estamos yendo hacia un punto donde ya no importa cómo y dónde realicemos nuestro trabajo, sino cuál es su resultado final. Los empleadores se dan cuenta que facilitando equipo electrónico o herramientas con las cuales podemos trabajar de forma remota, por un lado abarata los gastos de operaciones y por el otro fomenta el crecimiento de su organización sin depender de los espacios físicos que antes eran un problema. Por el lado del teletrabajador, si bien este cuenta con soluciones, también se abre un nuevo mundo de carencias y problemas que en algún punto tendrán que ser analizados y tratados. El aislamiento, como el principal factor negativo, sus consecuencias colaterales llaman a una pronta investigación y soluciones de cómo mejorar esto. Se podría decir que esta modalidad de trabajo se encuentra actualmente en una etapa madura de adopción y hoy no es cuestión de ver si funciona o no, sino de ver cómo podemos optimizar los procesos laborales. Las realidades que se daban antes en ambientes de oficina hoy han cambiado. Hoy festejar un cumpleaños entre colegas a través de una videoconferencia, más que unir, aleja. El teletrabajo abre la oportunidad a que el talento se escape más fácilmente, encontrando otras oportunidades mucho más tentadoras en compañías alojadas en el exterior. Es cuestión de tiempo que las metodologías de pago, transferencias y cobros de impuestos dentro de esta modalidad se establezcan de una forma más firme y quizás dentro de un contexto regional y parejo. Si no, a la larga, el crecimiento del trabajo en negro o digamos fuera de la planilla de contratación irá a un aumento exponencial. La gente joven no está preocupada por el pago de aportes, impuestos o ahorros para su jubilación, sino en cuánto dinero le entra a su cuenta bancaria a fin de mes. En definitiva, podríamos decir que si bien el trabajo remoto es una ventaja, también se podría considerar como un arma de doble filo. Desde ya nos gustaría saber tus opiniones, comentarios acerca de tu experiencia personal dentro de este ámbito, así que te leemos debajo en los comentarios.